quisiera mostrarle el versículo con el que vamos a iniciar hoy, que es el versículo número 1 de Gálatas. Y quisiera que lo leyéramos. A ver, usted me acompaña leyéndolo para que mi voz no sea la única que se escuche hoy. Así que podemos leerlo juntos, ¿le parece? Sí. Los que lo vean, los que no lo van adivinando, si no hacen como yo cuando voy cantando que van diciendo la última frase. Ahí se van pegando el versículo. ¿Listo? Entonces, Gálatas 6:1, ¿cómo dice? ¿Cómo arranca? ¿Cómo inicia? Amados hermanos. Ahora, ¿qué dice? Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudar a ofrecer No, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado. Wow, es un texto de esos textos donde dice, bueno, aquí hay toda una realidad. A mí no me asusta que haya creyentes dominados o gente que está pecando. A mí eso no me asusta. Eso sería raro que no hubiera, porque alguien estaría inventando, mintiendo. Siempre hay este problema del pecado. A mí no me asusta el pecado. Me asusta más pensar que no haya gente sanando o siendo liberada del pecado, que eso es otra cosa. El pecado va a estar ahí. En las iglesias dicen, ay, yo no voy a la iglesia porque es que no me gusta la gente, no sé, chismosa. No me gusta la gente, no sé cómo. Y yo digo, pero lo normal es encontrar gente que esté pecando en la iglesia. Eso es lo normal. Lo que no sería normal es no encontrar personas siendo liberadas de esos pecados, o sea, sanando, saliendo de ahí. Bueno, pero aquí hay una afirmación que me llama la atención y está aquí en esta frase azul y dice, si otro creyente que está dominado por algún pecado, o sea, si ustedes ven a alguien que está pecando, dice, ustedes que son, ¿qué? espirituales. Y esta es una afirmación que llamó mi atención, como que ustedes que son espirituales. Y entonces dije, ¿y si lo planteamos distinto y si no hacemos una afirmación, sino que hacemos una pregunta, ¿cómo sonaría? ¿Ustedes son espirituales? qué son? ¿Son los espirituales o son los que están pecando y necesitan que alguien los ayude? Y esa fue mi pregunta y empezó a darme vuelta en la cabeza. ¿Ustedes qué son? ¿Qué somos? Toda la carta de Gálatas, usted se va a dar cuenta que está dedicada a personas que ya conocían, pero Pablo les dice, oiga, me extraña, ustedes ya conocían, pero empezaron a cambiar, a comportarse distinto, empezaron a escuchar a las personas que no debían y a creer las cosas que no debían, y entonces toda la carta preguntándoles a ellos, ¿ustedes qué son? ¿Qué son? Porque ustedes ya creían, porque ya ahora no creen. ¿Qué son? ¿Qué somos? ¿Somos espirituales? ¿Somos creyentes? ¿Somos simpatizantes? ¿Qué son? ¿Qué somos? Voy a la iglesia porque me parece que es chévere, pero yo ya ¿soy una persona espiritual o no lo soy? ¿Qué soy? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Qué soy? Y dice el siguiente versículo, que no está en Gálatas, sino es en Corintios, en Romanos. En Romanos dice, esto es una descripción para preguntarme qué soy. ¿Qué soy? Yo quiero que lo ponga un poquito más en contexto. Dice, yo voy a leer una frase en un color y usted lee la del otro color y luego yo vuelvo al otro color. ¿Listo? Entonces yo leo una frase, dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son dominados por el Espíritu, y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera. Entonces, ¿ustedes qué son? ¿Qué soy? Yo puedo ser una persona controlada por el Espíritu si es que el Espíritu vive en mí. Pero si el Espíritu no vive en mí, pues no lo soy. ¿Qué soy? Esa es la pregunta que yo quisiera que usted respondiera hoy. Y es la pregunta con la que yo quisiera que usted se fuera de este lugar hoy cuando saliera diciendo, yo ya soy esto. O, uy, yo soy esto otro, pero puede haber un cambio. ¿Qué soy? Entonces, aquí viene la pregunta importante que es el título y es, ¿ustedes qué son? Y en esta pregunta la vamos a responder de esta manera, de acuerdo a las opciones. Hay dos opciones. Ser o no ser, ¿no? Entonces vamos a la primera, a ¿qué soy? Y dice, 1, puedo ser una persona ¿qué?
Espiritual. Y toda persona espiritual, esta palabra usted debería tenerla aquí en mente. Toda persona espiritual tiene ¿qué? Capacidad. Si usted es una persona espiritual, y espiritual Gálatas nos ha dicho que las personas espirituales no son las que parecen ser espirituales, las que tienen más apariencia de espiritualidad por tal vez cómo se visten, hablan o levitan o gritan. Una persona espiritual, según la carta, es una persona que lo demuestra más por lo que hay dentro que por lo que se ve afuera, ¿cierto? Las personas espirituales, según Romanos, son las que han conectado con el Espíritu de Dios. Las personas espirituales son las que en un momento de su vida se encontraron con Jesús y le dijeron: Jesús, creo que eres real, y esa confianza en Jesús trajo como resultado que Dios mismo viniera a ellos. Una persona espiritual no es una persona que sale a la naturaleza y le gusta sentir la naturaleza. Una persona espiritual, de acuerdo a lo que estamos viendo en Gálatas, no es la persona que siente a Dios. Es que yo llego a un lugar y yo siento las vibras de ese lugar, porque yo soy como espiritual. No, nada de eso. Todo eso es apariencia. Una persona espiritual es una persona que tiene el Espíritu de Dios, que tiene al Espíritu Santo, que ha creído en Jesús. Y dice Efesios 1:13 que oyó el mensaje, lo creyó y fue sellado con el Espíritu Santo. Soy espiritual no por creer en la estampita o por creer en que Jesús me va a ayudar. No, soy espiritual porque yo ya creo en Jesús y el Espíritu Santo está en mí. ¿Estamos claros? Soy espiritual porque el Espíritu Santo, ¿qué? Está en mí. Y dijo Romanos, porque si no está, pues no lo son. Si no está el Espíritu, entonces ser espiritual no depende de mi criterio. ¿Depende del criterio de quién? De Dios. Ok, Él es el que me dice que es. Ahora, yo le digo que ser espiritual es tener capacidad. Hoy en día hablan mucho del empoderamiento, ¿no? Tú puedes. Pero este es el empoderamiento que a mí me gusta. Esta es la capacidad. Así que quiero que miremos de qué soy capaz. ¿Cuál es la capacidad? Y dice Gálatas, el versículo, ya leímos el 1, ahora este es el 2. Miren lo que dice el 2, vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Usted puede leer el azul y yo el amarillo. ¿El azul qué dice? Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ser espiritual es tener la capacidad ¿de qué? Es servicio. ¿De ayudar a qué? ¿Sí? ¿De ayudar a qué? A llevar las cargas. Y usted puede estar pensando: uy, pero yo fui allá a dejar mi carga y ahora voy a salir con otro pedacito de alguien. O sea, yo fui a dejar mi carga y me voy a terminar llevándola de alguien más. ¿Cómo es eso? Pues Jesús dice, oiga, síganme, confíen en mí. Mi cruz, mi carga es más ligera que la de ustedes. Y la vida cristiana consiste en la capacidad de llevar una carga que yo antes no podía. Es raro, ¿no? Hay que seguir profundizando en eso. Pero tenemos no voy a profundizar en eso ahora. Pero ¿sabe qué? Tenemos la capacidad por Dios, cuando somos espirituales, o sea, cuando Él viene a nuestra vida, de ayudar a otros a llevar sus cargas. Y la mía, bueno, en resumido, Jesús se encarga de la suya y su hermano se encarga de la suya. Pero todo lo que viene a continuación le va a explicar qué es esto de llevar las cargas, o mejor dicho, las cargas de quién debería yo llevar, porque él lo especifica. Este es el versículo 2, pero ahora vamos a verlo de una manera un poquitico más específica. Mire cómo lo dice. El versículo 1 dice que deberíamos llevar la carga ¿de quién? Del hermano, porque ya escuchó que dijo: si ustedes ven a un hermano que está haciendo lo que está mal, ¿qué deberían hacer? ¿Ayudarlo a qué? Si usted es espiritual, usted tiene la capacidad de ayudar a su hermano a llevar la carga, ¿cierto? Bueno, luego el versículo 6 dice algo chévere. Dice, el primero es con su hermano. Bueno, con su hermano, chóquele el puñito al que está al lado. Chóquele el puñito. Chóquele el puño al que está al lado. A ver, ya, chóquele el puño. Listo. Vamos a llevar la carga ¿de quién? Chóquele el puñito.
Cháquele el puñito. Oiga, ni la carga del puñito iba a echarle. Échenle la carga del puñito. Listo, ahí. Su hermano empieza. Él nos da la capacidad de llevar la carga. ¿De quién? Del hermano. 1. 2. Del que enseña. Dice, ustedes deberían proveer a las necesidades de sus maestros compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En el versículo 6, Pablo explica algo. Dice, no solo es con tu hermano, también es con ¿quién? Con el que enseña. Con el que te enseña, con el que es tu autoridad, con el que es tu influencia, con el que te explica la palabra. Si usted está en ese MCC en este momento, pues me va a dar el puñito a mí, ¿no? ¿Con quién? ¿Quién no me va a dar el puñito? Aquí son con los de adelante, el puñito. ¿A quién debería ayudarle a llevar la carga? Al que enseña. No, ¿cuál hermano? Al que enseña, al que enseña. No me tramen. Dice uno, al hermano, y luego ¿a quién? Al que enseña. Porque la iglesia necesita que trabajemos en común acuerdo para poder avanzar. Pero entonces, recuerde que esto no lo podríamos hacer si no fuéramos espirituales. Somos espirituales y tenemos la capacidad de ayudar ¿a quién? Al hermano. ¿Luego a quién? Yo vi cómo me dieron el puñito a algunos. No. Y el versículo 10, ¿qué dice? Dice, a la familia de la fe. Luego dice, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial ¿a quién? A los de la familia de la fe. Mire, la enseñanza de Pablo para la comunidad de Gálatas en este momento estaba diciéndoles, el evangelio genuino se trata de Cristo, pero el evangelio genuino que se trata de Cristo siempre tiene implicaciones prácticas en su vida. Y entonces, ¿usted cómo va a notar que está viviendo el evangelio genuino? Dice, porque usted ahora va a tener la capacidad de hacer algo que antes no hacía. ¿Y esa capacidad qué es? Llevar la carga. ¿De quién? De mi hermano, del que enseña y de la familia. Ahora, no hicimos puñito con la familia. ¿A quién le damos puñito con la familia? El que está adelante y el que está atrás. A ver, puñito adelante y atrás. Puñito adelante y atrás. Hágale, puñito. Puñito adelante y atrás. Bien. No, puñito. Ok, puñito. Tenemos la capacidad del hermano, al que está al lado, del que enseña, que está aquí al frente, y de la familia que me rodea, de la familia de la fe, que es la iglesia. Esta capacidad hace que mi vida sea diferente. Esta capacidad hace que yo piense diferente. ¿Por qué? Porque empieza a cambiarme, empieza a transformarme. ¿Sabe? Simplemente podría decirlo de una manera sencilla. Porque fuimos amados para poder amar. Entonces aquí viene lo siguiente, y es el punto número 2. Si yo soy espiritual, tengo la capacidad. Pero si no soy espiritual, ¿qué tengo? Pues tengo la necesidad. Porque esto es otra parte de la realidad. Tal vez usted ya sea una persona, de acuerdo al estándar de la Biblia, tal vez usted ya sea una persona espiritual. Si usted es una persona espiritual, ¿qué tiene? Capacidad. Pero si no es espiritual, ¿qué tiene? La necesidad. Y quiero que mire entonces el siguiente versículo, que es el versículo número 3, y dice, ya vimos el 1, ya vimos el 2, y ahora este es el 3. Dice, ¿lo puede leer conmigo? ¿Cómo dice el versículo 3? Si crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo que a ti mismo. Pues no eres tan importante. Ese lo leía yo. No eres tan importante. ¿Quién soy? ¿Cuál es el título de hoy? ¿Ustedes qué son? Y entonces yo empecé a preguntarme, ¿será que si yo ya soy una persona espiritual, soy consciente de la capacidad que tengo? Pero si no soy espiritual, ¿soy consciente de la necesidad que tengo? Porque cualquiera de las dos situaciones puede ser usted y puedo ser yo. O usted tiene hoy la capacidad, o usted tiene hoy ¿qué? La necesidad. Mire, Dios no vino a interrumpirle su bienestar. Dios vino a interrumpirle su conformismo o mi conformismo y mi comodidad. Eso sí lo interrumpe Dios. Dios interrumpe mi comodidad. Mi comodidad. ¿Ha visto gente durmiendo en un bus? ¿Se puede dormir en un bus?
¿Se puede dormir uno en una silla casi a punto de caerse? Usted tiene esta habilidad de poder acomodarse y dormirse de la manera más incómoda posible. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que eso sea bienestar. Ni siquiera quiere decir que esté cómodo, quiere decir que usted se acomodó. Dios viene a interrumpir ese estilo de vida en el que nosotros estamos, esa realidad espiritual en la que estamos, que no es de bienestar. Dios no viene a interrumpir tu bienestar. Él es el único que podría llevarnos al bienestar genuino. Pero lo que se interrumpe es ese conformismo que nosotros tenemos. Entonces, quisiera que mirara algo en el siguiente punto, porque dice, ¿qué me impediría a mí? ¿Qué es lo que me impide a mí ayudar a otros? Pues primero, no ser espiritual. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que hace que yo pueda o me va a hacer permanecer en ese estado no espiritual? Bueno, cuando hablamos de ser espiritual, hablamos de tener el espíritu, ¿no? Pero fíjense aquí algunas cosas que uno podría hacer en la vida que le impedirían a uno llegar a ser espiritual. Uno, rechazar o criticar. Si tú aún no conoces a Cristo o si tú aún no has abrazado a Jesús, ¿qué razones te hacen falta para hacerlo? Muchos tienen hoy en su mente un rechazo por lo que escuchan de Dios porque dicen, no, yo no creo que eso sea cierto. Son escépticos por todo lo que han vivido. Y ellos rechazan o critican lo que ven. No, es que la Biblia no puede ser cierta o la Biblia está pasada de moda, ¿sí? Y eso cuando uno no cree, porque uno tal vez está en ese punto en donde no es una persona espiritual porque aún no ha creído en Jesús. Pero si tú ya creíste en Jesús y te comportas como una persona no espiritual, ¿por qué lo haces? Porque estás rechazando y criticando. El rechazo y la crítica, por ejemplo, decía el primer versículo que leímos, si uno ve a un hermano no en necesidad, si uno ve a un hermano que está pecando, ¿qué debería hacer? ¿Ayudarlo a qué? A volver a Cristo. ¿De qué manera? Con ternura, con amabilidad. Mire, la iglesia no puede rechazar o criticar, señalar o aislar a las personas que no están haciendo las cosas bien. O sea, nosotros no estamos para rechazarlos, estamos para ayudarlos a volver ¿a quién? A Cristo. Si yo no estoy en la función de abrazar a alguien, a mi hermano, entonces muy probablemente esté en la función de rechazarlo o de criticarlo. Y yo quiero recordarle simplemente lo que le dije al inicio. No se escandalice por personas con conductas malas en la iglesia. Escandalícese si la iglesia no está hablándole a esa persona la forma de salir de ahí. O no está viendo en algún momento la sanidad y restauración de las personas que están en eso. No podemos escandalizarnos porque alguien venga y tenga un historial gravísimo. Tenemos que escandalizarnos si cuando vienen no encuentran a Cristo para salir de ahí. Eso sí sería rarísimo, que cuando vengan, empecemos por acá, si cuando vienen lo primero que hacemos es señalarlos y rechazarlos. Pues no es nuestra función, no podríamos hacerlo de esa manera. 1. 2, algo que va a hacer que vivamos como no espirituales es normalizar o racionalizar lo que está mal. Ahora, por mucho tiempo las personas se han sentido rechazadas, ¿cierto? Es que yo a la iglesia no volví porque allá me señalaron, me vieron raro, yo abrí mi corazón y entonces se formó una bola de chismes y ¿qué? Me rechazaron, me criticaron. Pero eso no es lo único que pasa, porque también hoy en día, ahora en muchos ambientes que se llaman cristianos, se normalizó y racionalizó ¿qué? Lo que está mal. Yo no puedo ayudar a mi hermano diciéndole, no, pero tranquilo, que así Dios te ama, así todo está bien. No está bien. Si tú no estás bien porque estás haciendo algo, tienes un defecto de carácter que está lastimando a tu esposa, que está lastimando a tus hijos, tú tienes la oportunidad, tú no, porque ya hablamos de eso hace un poquito, tú tienes la oportunidad, no, y nunca hemos hablado de ese otro tema, ¿no? Para que no quede sombra de duda, esto fue un ejemplo aleatorio. Tú tienes la capacidad de ser libre de eso.
¿Cómo? Cuando te conectas con Dios de manera espiritual. Entonces la iglesia no puede ni rechazar, ni criticar, ni normalizar, ni racionalizar, ni ignorar o abandonar. Si te crees demasiado importante para ayudar a tu hermano, este versículo, yo no sé si usted lo había leído antes. Fue rarísimo para mí encontrarlo. Yo ya lo había leído, pero lo volví a leer y dije, pero qué versículo tan directo. No eres tan importante. Y pensé en mí. ¿Qué me impide a mí? ¿Qué me impide? ¿Cuál es mi mayor obstáculo para llevar las cargas de otros? Yo mismo. ¿Y sabe cómo? Estoy tan ocupado conmigo que no me importan los demás. Y se lo voy a decir de verdad puede sonar un poquito, a veces este tema puede sonar un poquito fuerte, pero la razón por la que no nos ocupamos de los demás es porque estamos demasiado ocupados en nosotros. ¿Y sabe qué? No somos tan importantes, dice ahí, pero no es que valgamos menos que alguien, porque no está hablando de que usted no tenga un valor delante de Dios. Es que usted, entre más tiempo dedique a usted mismo, más distorsionada va a estar la idea de quién es usted. El único que puede darle el valor correcto a su vida es Dios. Entonces usted tiene que empezarle a prestar atención a lo que Dios dice. Y Dios, ¿sabe qué va a hacer? Lo va a empezar a llevar no solo a ocuparse de usted, sino a ocuparse de los demás. La iglesia, una iglesia que no se ocupan los unos de los otros, es porque, ¿por qué? Es porque no es espiritual. La iglesia espiritual se ocupa de sus hermanos, se ocupa del que enseña, se ocupa de la iglesia. Y cuando digo que se ocupa del que enseña, ya vamos a llegar a ese punto para que no digan de qué está hablando Ricardo. Pero la iglesia se ocupan los unos de los otros, lleven las cargas los unos de los otros. El principal impedimento que voy a tener en mi vida para no ayudar a otro es estar demasiado concentrado en mí mismo. No, es que usted no sabe en lo que yo estoy pasando. Es que yo tengo este proyecto ahora. Es que yo. Y cuando todo se trata de ti, lea este versículo otra vez y escucha, no eres tan importante. Dios no te dio la vida para un proyecto personal tuyo. Dios te dio la vida para un proyecto para Él. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que no tengamos un valor delante de Dios, o no está diciendo que no debas tomarte un tiempo para sanar. Cuando hablamos de las 8 decisiones nos damos cuenta que muchas de las cosas que tenemos es porque no nos hemos tomado un tiempo para nosotros sanar. Pero eso no tiene que ver con llevar una vida enfocada en mí. Y es tremendo. Soy espiritual y tengo una capacidad. Y si no soy espiritual, ¿qué tengo? Una tremenda necesidad, porque la única manera en la que tú vas a sanar es cuando empiezas a amar a otros. Si tú no has empezado a amar a otros, no vas a poder sanar. Algunos tal vez piensan esto: ¿el amor de Dios es suficiente para que yo sane? Y era una conversación que hemos tenido con varias personas. ¿Es suficiente el amor de Dios para que yo sane? No es una pregunta cascarera, simplemente una pregunta ¿sí? Si el amor de Dios fuera suficiente para sanar, ¿por qué no estás sano? Porque Dios te ama. Y si Dios te ama, ¿por qué no estás sano? ¿No es suficiente el amor de Dios para sanarte? Es suficiente, pero ¿por qué no estás sano? Porque Él necesita que recibas ese amor. Él no puede hacer nada más. ¿Quién me da un abrazo? ¿Quién me da un abrazo? A ver, ¿quién me da un abrazo? ¿Alguien quiere darme un abrazo? Claudita. No tiene que ver todo, no, solamente una persona. No es que vaya a llorar ahorita. ¿Quién me da un abrazo? Miren cómo es un abrazo. Un abrazo es una cuestión de ¿qué? De dos. Y para poder recibir el abrazo de Claudia, yo tenía que abrir mis brazos también. Gracias, Clau. ¿No me dejaste morir? Y muchos dicen, ¿por qué no siento el abrazo de Dios? Porque no has abierto tus brazos para Él. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando llegó? ¿O qué tuvo que hacer el hijo pródigo para experimentar el amor del padre? El padre lo amaba, ¿cierto? Pero no era suficiente que lo amara para que el hijo pródigo fuera sano. ¿Qué necesitaba el hijo pródigo? No eran buenas obras, no eran acciones, no era capacidad, no era fuerza humana, no era religiosidad. ¿Qué necesitaba el hijo pródigo? Dejarse amar de su padre.
Ir al amor del Padre, ir al amor del Padre, ir, arrepentimiento, arrepentimiento. Y entonces yo recibo el amor de Dios. Cuando no soy espiritual, tengo una terrible necesidad, el amor de Dios. Y si yo no estoy amando a otras personas, muy seguramente no estoy amando a Dios. Porque el amor a Dios me lleva a amar a otras personas. Así que eso me lleva al punto número 3 y con el que cerramos este episodio tan bonito. Si soy espiritual, volvemos al inicio, ¿no? Si soy espiritual, tengo una capacidad, si no soy, tengo una necesidad, pero si soy espiritual, entonces aparte, ¿qué tengo? Tengo una actividad, tengo una misión, tengo un propósito. Y Pablo quería decirle eso a las personas, a esta iglesia. Pablo no solamente le estaba diciendo, oiga, ustedes están dejando de creer lo importante. No, él está diciendo, cuando ustedes creen lo importante, eso los lleva a algo práctico en sus vidas, a una actividad, a un propósito. Y aquí viene el punto número 3 en la actividad. Y entonces dice, el siguiente versículo, dice el versículo 4 y 5. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable ¿de qué? De su propia conducta. Y las palabras con las que se escribe este pedacito en el original se refieren a esa mochila que llevaban los soldados a la guerra. Cuando dice aquí que cada uno debe ocuparse de su labor, está diciendo cada soldado debe llevar su propia mochilita, y porque es su mochila y es su ¿qué? Su responsabilidad. Cuando tú decides conectarte con Jesús y empezar a cooperar con el Espíritu Santo que viene a tu vida, cuando tú eso no pasa esporádicamente, tú tomas la decisión de decir, yo quiero cooperar con el Espíritu Santo, yo no necesito dominio, no necesito carácter, necesito es confianza. Entonces en el capítulo anterior, y usted puede leerlo, todo el capítulo 5 y en el capítulo anterior que vimos hablamos del fruto del Espíritu Santo. Pero si tú hoy estás en un momento de tu vida en donde dices, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo realmente quiero conocer la voluntad de Dios y quiero empezar a involucrar a mi vida la voluntad de Dios, ya no quiero más ocuparme de mí mismo, sino quiero empezarme a ocupar de la voluntad de Dios, entonces vas a hacer como el soldado hace. Solo cuando tomas la decisión de cooperar con Dios, es como si tomaras tu propia mochila, la mochila que te pertenece, te la pusieras y empezaras el camino. ¿Cómo ha sido tu vida hasta hoy? ¿Dónde está tu mochila de responsabilidad o de identidad? O sea, ¿cómo ha sido tu vida cristiana? Cuando tú cooperas con lo que Dios dice, cuando tú cooperas con el Espíritu Santo que viene a tu vida al creer en Jesús, estás marchando con la mochila que Dios planeó para ti. Esa es la carga que Él tenía para ti. Es una carga que te da una actividad, que te da un propósito, que te da una identidad. Entonces, ser espiritual es tener una actividad. Y quiero que lo mires con cada una de esas áreas. Por favor, puedes ponerla, sobrina. 1, la actividad del corazón. Un creyente espiritual ejercita su corazón. ¿Cómo ejercita un creyente espiritual su corazón? Porque se ocupa de su hermano. Porque ora por su hermano. Un creyente espiritual. Entonces tú piensas, ¿cómo puedo empezar a ser un creyente espiritual? Deja que coopera con el Espíritu Santo para que tu corazón empiece a actuar. ¿Cómo? Empieza a ocuparte de tu hermano. ¿Ya le chocó el puñito? Chóquele el puñito a su hermano. Ese es su hermano. Ese es su hermano. Dice, ocúpate de tu hermano. Oye, ¿y cuál es la mayor preocupación con mi hermano? ¿Cuál es la mayor preocupación? Dice el versículo 1, que vuelva a Cristo. Tu mayor anhelo debe ser que tu hermano pueda estar en Cristo, y para eso él debe saber que no está solo. Tú necesitas, si tú hoy, por ejemplo, dices, sí, yo quiero ser una persona espiritual, voy a ponerme mi mochila, mi tula de soldado, voy a empezar a caminar. ¿Cuál es mi actividad? Tu primera actividad es empezar a reconocer que a tu lado hay personas que necesitan
que tu hermano necesita saber que no está solo. Tú necesitas dejarle saber a tu hermano que cuenta contigo, que no lo vas a rechazar, que no lo vas a criticar, pero que tampoco lo vas a justificar ni le vas a estar encubriendo los pecados y que tampoco lo vas a ignorar. No, voy a cuidarte. Ese puede ser un compromiso que tú hagas con tu corazón, con tu hermano. Pero luego también dice, no solo el hermano, dice que también estaba ¿quién? El que enseñaba. Y entonces ya no va con el corazón, sino con la mente. ¿Cómo ejercitas tu mente? Bueno, tú tienes que empezar a considerar la autoridad que Dios está poniendo en tu vida. Y esa autoridad tiene que ver más que con Ricardo, con una persona que tiene un nombre, con la persona de la cual tú recibes la palabra o las fuentes que están a tu alrededor de las cuales tú recibes la palabra. Porque Pablo, ¿sabe que era raro que Pablo escribiera esto de la autoridad en ese pedacito de la carta? Usted sabe que el mayor problema de ellos era que había falsos maestros que estaban diciéndole a la gente que ellos tenían derecho a recibir cosas y a que, mejor dicho, los exaltaran. ¿Por qué Pablo pone este texto ahí? Sí, eso le iba a dar pie a los falsos maestros. Los falsos maestros siempre quieren que todo el mundo los sirva y les haga cosas. Y Pablo va y pone este papayazo ahí diciéndole, y a sus maestros compartan con ellos todo lo bueno. Y entonces pensábamos en eso y empezaba a mirar, ¿y sabe qué? Es lo mismo que pasa hoy en día. Claro, hay abuso. La autoridad, hay falsas autoridades, hay falsos maestros que han abusado de su autoridad, pero no por eso podemos pasar por alto el principio de la necesidad de cooperar con nuestras autoridades. Mire, como iglesia, no vamos a poder caminar juntos si no reconocemos entre nosotros la autoridad, no solo de la palabra, también del que enseña, y cooperamos. ¿Cómo coopero yo con mi autoridad? Bueno, ¿sabe? Pregúnteme, ¿cuál es la necesidad que tengo yo? Pregúnteme. ¿Qué necesidad tiene, Ricardo? Dígame. No les dé susto, ¿qué necesidad tiene? Que estén atentos. Que estén atentos. ¿Usted sabe cuánta oración y cuánto se prepara una palabra para que alguien se duerma en la reunión? Necesitamos que estén atentos. ¿Usted sabe cuánto sufre uno orando por la comunidad y de repente ve a alguien que falla en la decisión más sencilla porque no está atento a lo que estamos hablando y enseñando? Y el compromiso no somos nosotros, es con Dios. Pero hay que estar, ¿qué? Atento. ¿Sabe qué más necesita un maestro? Que le den valor a las palabras. No a Ricardo o a Fernando, y estoy dando ejemplos de las personas que están acá, porque si están en SMCC, esas son las personas que enseñan, o Caro cuando enseña, Juli, no, estoy hablando del valor que se le da a lo que está haciendo. Hay que empezar a valorar, pero ¿qué es valorar? No es como que ay, no me siento valorado, no es la persona. Es valorar lo que Dios está haciendo entre nosotros y a través de la persona, y ese valor tiene que ver con, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Cuáles son los planes que tienen? ¿Usted se ha preguntado qué planes tenemos como comunidad y como iglesia? Ay, sería chévere escuchar a Ricardo y a saber en qué está el equipo, en qué está trabajando hoy el equipo pastoral, porque somos todo un equipo. ¿Para dónde vamos? Ese valor de saber para dónde, cómo van las finanzas, cómo está el tema de la gente, en qué podremos ayudar, el apoyo. ¿Qué necesita una autoridad? ¿Necesita qué? Apoyo. Si la autoridad ha abusado de su autoridad, la autoridad bíblica es para servir. Pero lo que Pablo dice acá es que con nuestra mente podemos empezar a sintonizarnos para poner atención, para dar valor y para apoyarlos. Eso es lo segundo. Y lo tercero que decía, el corazón, la mente y las manos. Y en las manos está ¿quién? La comunidad, la familia de la fe. ¿Queremos ser espirituales? Como espirituales tenemos una actividad y esa actividad tiene que ver con nuestras manos también. ¿Y habla de qué? De la comunidad. Como comunidad, como iglesia. Las cosas que han pasado desde que iniciamos
desde que inició esta comunidad hasta hoy, han sido, pues no sé, asombrosas, como pasamos la pandemia, como inició todo, escuchando la historia de Jairo y de Ñaña, como Dios empezó a plantar la iglesia a través de ese primer grupo de valientes y las mujeres que han estado ahí siempre confiando y apoyando económicamente, orando, haciendo ese primer grupo, y luego cómo fue avanzando, cómo pasamos la pandemia, cómo después de la pandemia muchos ya no volvieron, pero luego cómo empezamos a retomar y cómo estamos hoy. La comunidad necesita de nuestras manos. Por eso hablamos de voluntarios, por eso hablamos de vivir el proceso. ¿Por qué? Porque la comunidad no puede hacer esto con unas cuantas personas. Juntos necesitamos hacer esto juntos. Y a veces decimos, ay, yo quiero ser espiritual, entonces voy a ayudar a alguien. No, no es ayudar a alguien. Ser espiritual tenga orden. Présteme atención, tenga orden. Pablo dice, su hermano, el que enseña, la familia en la fe. Dice, cada vez que puedan, hagan el bien. En especial, ¿usted sabe qué significa eso de en especial? O sea, que lo tenga en una categoría que prioridad, distinta como prioridad. Me encanta esto. Porque esto es la iglesia. La iglesia es el corazón con mi hermano, la mente con la autoridad. La autoridad que recibo es de alguien que esté alineado con la palabra. Y si no está alineado con la palabra, pues ya perdió su autoridad. Y las manos, mis manos es cómo hago para que mi comunidad crezca, para que mi comunidad avance, para que mi comunidad se nutra. ¿Qué se necesita? Entonces, ser espiritual es tener una actividad. 3 cosas que dijimos hoy. 1, ser espiritual es tener ¿qué? Capacidad. 1, capacidad. No ser espiritual es tener ¿qué? Necesidad. Pero si soy espiritual, ¿qué tengo? Actividad. Una actividad. Es tiempo de pensar quién soy. ¿Ustedes qué son? ¿Ya se va a decidir qué es usted? Cuando tenga su cafecito hoy con Dios en la tarde, pregúntese, ¿quién soy? ¿Soy espiritual o no lo soy? ¿Tengo al Espíritu de Dios en mí? Y si lo tengo, ¿por qué no estoy ejerciendo mi actividad? ¿Qué hace falta para que yo ponga en práctica mi actividad? ¿Qué puedo hacer para empezar esta semana a ejercitar mi corazón con un hermano? ¿Cuántas personas, por cuántas voy a orar? ¿A quién voy a llamar? ¿Qué puedo empezar para usar mi mente? ¿Cómo le presto más atención a lo que están hablando y enseñando? ¿Cómo hago para conectarme? ¿La enseñanza en casa, aquí o allá? ¿Qué hago? Con la comunidad. ¿Qué le hace falta a mi comunidad que mis manos, que mis recursos pueden aportar? Chévere, ¿no? Entonces, antes de tener ese cafecito en la tarde con Dios, usted puede tener un pensamiento final con Él en este lugar. Y ojalá la oración que tengamos ahora sea un pensamiento relacionado con yo, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Soy o no soy? ¿Soy espiritual o no lo soy? Y si no lo soy, voy a buscar ayuda porque no entiendo nada de esto y quiero serlo. Lo invito a que ore conmigo en este momento. Padre, hoy quiero poner mi corazón, mi mente y mis manos delante de ti porque quiero evaluarme de acuerdo a tus criterios y no a mi opinión o a mis emociones. Yo quiero ser una persona espiritual o yo sé que soy una persona espiritual porque creo que tu presencia está en mi vida. Y acepto eso, acepto esa capacidad que tú me das para poder llevar las cargas de otros. Gracias porque le has dado a mi vida algo nuevo. Quiero pedirte, Señor, por esos momentos en donde tal vez yo entro en un estado de no ser espiritual, no porque no tenga el espíritu, sino porque me comporto como antes y demuestro que hay una profunda necesidad. Te pido por la necesidad de los corazones que hay acá. Te pido por quienes aún no te conocen. Te pido por quienes aún no han dado ese paso. Te pido por aquellos que hoy están o hemos estado tan centrados en nosotros mismos que hemos olvidado lo que somos. Y te ruego, Señor, por esa actividad que tú tienes para esta comunidad. Esta iglesia tiene una actividad, una misión y anhelamos cumplirla y vivirla en tu nombre, Jesús. Gracias por lo que estás haciendo ahora. Amén.